Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí con una persona que me ha enseñado bastante y con la cual he compartido muchos eventos, muchas historias y sobre todo mucho aprendizaje y sabiduría. Estoy con Wincho Espina, eh, ¡Eh! con Win. Bueno, Win, ¿cómo estás, Win, el día de hoy? Bien, muy bien. Muchas gracias, Papito, por tomarte el tiempo para hacer este tipo de entrevistas, este tipo de interacciones. Me parece que es importante en los procesos que llevamos actualmente documentar este tipo de cosas por medios audiovisuales y pues tener el registro para las futuras generaciones, ¿no? Y para todo lo que está surgiendo en este momento. Bueno, gracias, Winchito. Te agradezco bastante por aceptar esa invitación y bueno, arranquemos con esta vaina. ¿Listo? Bueno, mi pregunta es, cuéntanos, ¿quién es Wincho? Ok, entonces, para empezar esa pregunta, yo tendría que decir que Wincho es de pronto, y fue también un chico muy tímido, un chico muy callado, muy reservado cuando empezó su adolescencia. Eh, fue un chico es un chico todavía, de hecho, con muchas ideas, con mucha creatividad. Eh, es el chico o ha sido de pronto el pequeño cerebro o el pinky detrás de muchas de las ideas y de desde pequeño ese Wincho ha estado siempre tratando de preguntarse acerca de todo, acerca de, no sé, desde una caída de una hoja en un suelo, venga, ¿cómo llegó esa hoja al suelo? ¿Por qué llegó? ¿De qué árbol? ¿De dónde es ese árbol? ¿Dónde se cultiva? Es decir, siempre he estado como en ese tipo de investigación y análisis de todo lo que ese Wincho curioso, no sé si alcanzaron a escuchar esa parte de que siempre estuve buscándole como a analizar todo lo que estaba pasando a mi alrededor, todo lo Sí. que me llegaba, yo creo que eso influyó mucho en que hoy en día sigo siendo una persona muy investigadora, muy observadora, muy analista de todo lo que acontece y pues más aún con parkour, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso era Wincho Espina, una persona muy tímida, una persona muy callada, muy reservada, aún al día de hoy también pues se conservan algunos de esos rasgos, pero digamos que ya el parkour fue como esa, como ese incentivo para que, digamos, Wincho se pudiera abrir, pudiera socializar, pudiera esto como lo hemos hecho tantos años. Sí, así Bueno, que ese es Winch. gracias, mi Win. Listo. Te agradezco bastante por ese gran aporte. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿cómo conociste el parkour? Bueno, ese tema es una historia muy bonita y, pues bueno, vamos a hablar de bastantes cosas. Me voy a ir por allá, en 2005 más o menos. Sí, en el 2005 eh, estamos hablando de que en el 2005 no había una era tecnológica muy avanzada, no teníamos un medio de difusión eh, establecido. No estoy hablando de que ya para esa época conociera la palabra parkour, pero, pero no asociados con tecnología porque yo me acuerdo que los tenías que dejarlos cargar, que tenías que esto, y por esa época resulta que no existía, como no existía YouTube, la forma que ofreciera como videos, había una página que se llamaba elrellano.com, ¿sí? Entonces resulta que yo como pelado de colegio, dábamos mucho GIFs. Una vez Sebastián García básicamente fue, digamos, mi amigo de infancia, mi amigo de todo el tiempo de colegio, de ir a hacer tareas, de estar ahí los dos parchando por las cuadras, bueno. Y a nuestro mismo curso llega una persona muy importante, yo creo que en mi camino, y fue el señor Carlos Alirio Piñeros. Mucha gente lo conoce como Piñeros, pues lo conoció como Piñeros. Él actualmente no está en ningún proceso de parkour desde hace muchos años atrás,
Pero resulta que con la llegada de Carlos Alirio Piñeros a nuestro grupo, a nuestro curso, te estoy hablando de esa época del 2005, Carlos Alirio Piñeros fue una persona que nos influyó mucho tanto a Sebastián como a mí, porque nosotros veíamos a Carlos Alirio Piñeros y nosotros decíamos, este chino es muy fuerte, le gusta estar como muy en movimiento. Nosotros lo veíamos a él como el chino que no le hacía caso a los profesores, que iba contra toda regla, que sí, el desaplicado del salón, en fin. Y nosotros dijimos como, venga, pero este chino es bueno, es hábil para las cosas. Entonces resulta que Piñeros, siempre todo el mundo, nosotros siempre bajábamos al descanso y en esa época todo el mundo, o sea, todos los pelados de esa época bajaban al descanso y se iban directo a la cancha de fútbol. Cosa que no pasaba conmigo y con Sebastián y con Piñeros, que éramos los que nos quedábamos por ahí en los escalones, eh, como sentados, como hablando de todo. En esa época, bueno, jugábamos mucho videojuegos de estos, de los primeros. Y Carlos empezó entonces nosotros lo veíamos a él como, uff, este man hace muchas barras, sube, entonces ya nosotros cogíamos siempre, ya teníamos esa línea de bajar al descanso e irnos a hacer barras con Piñeros, ¿sí? De un momento a otro Piñeros llega a nosotros y nos dice como, oiga, encontré un GIF muy buenísimo, venga, lo miramos acá. Como en esa época no teníamos, yo no tenía un computador en la casa, entonces lo mirábamos en el colegio, por medio de un disquete, porque en esa época cargábamos, era de disquetes, y en ese GIF estaba un señor que le decían Poison, estaba haciendo un grim y estaba tirándose al suelo. Y nosotros, oiga, pero este tipo, ¿quién es? Y entonces Piñero nos decía como, no, me encontré ese GIF y el man severo salto que se hizo y no sé qué. Entonces como que Piñeros en esa época empezó como a decir, oiga, yo quiero investigar más, yo quiero saber más. Y empezamos los tres como a tratar de investigar quién era ese hombre. Llega un momento en el que empezamos a descubrir que hay más GIFs digamos, de ese contexto, de gente, digamos, como tratando de saltar, de moverse, y encontramos un GIF del señor Bell, David Bell, en blanco y negro. ¿Sí? Entonces, YouTube se estaba posicionando, YouTube estaba hasta ahora, no sé, poniendo videos de gaticos y todo eso, que era como el auge en esa época de poner videos cortos y eso. Entonces, digamos que YouTube no influyó mucho en esa época. En esa época lo que utilizamos fue el rellano, como les dije antes, y utilizamos una cosa que se llamaba Dailymotion. En Dailymotion empezaron a subir los primeros videos así como formales, y resulta que ahí fue cuando venimos a encontrar la raíz de ese GIF que habíamos visto con Piñeros, ¿sí? Que eso fue en una clase de informática y fue muy chistoso porque el señor Poison que mencionaban era David Bell, ¿sí? De un video que se llama XTRM Up o Extreme Up, ¿sí? Ahí conocimos, digamos, la figura de David Bell como persona, como la única persona que habíamos visto hacer ese tipo de saltos y ese tipo de cosas, y Piñeros ahí empezó como a enfocarse más y como a querer dejar un poco atrás las barras y empezar a moverse, ¿sí? Entonces, además que ese video ya después nos fuimos a dar cuenta, ese video estaba desde el 2001 subido a las redes, y pues ya empezamos fue como a guardar los videos en los disquetes para irlos a reproducir en la casa. Yo me acuerdo que eso era lo que decíamos. En informática nosotros nos íbamos, descargábamos el video que necesitábamos descargar de Dailymotion y nos lo llevábamos para la casa a mirarlo, ¿sí? Después de ese video,
recuerdo que hubo otro video que fue era un poco más largo, pero también fue muy puntual, ¿sí? Esas cosas que no se le olvidan a uno. Es un video que se llama Le Message o el mensaje en español, ¿sí? Ese video es mucho más antiguo que el primer video que vimos de Poison, de Stream Up. Ese video es de el 98 más o menos, ¿sí? Y está un niño jugando fútbol abajo como en un campo y hay unos personajes por allá arriba que entre esos está Jenna Otra y bueno, algunos de los otros personajes que ustedes conocen como actualmente como los llama Casi. Y nosotros vemos ese video y nosotros, pucha, hay más gente entrenando esto aparte de Poison, del personaje que vimos. Entonces, pues seguimos metiéndole como al cuento de investigar, de de ponernos al tanto de dónde salían los GIFs, de encontrar los videos originales de ese tipo de videos y de ponernos a mirar qué hacían, por qué lo hacían. Ya entonces ya después vinimos encontrando lo que era Spider-Man, que fue el video que hizo David Bell como un reel como un portafolio para su entrada al cine, que fue un video en blanco y negro además. Encontramos ese video y a partir de ahí empezamos los tres como a crear esos espacios de fortalecimiento con barras y al mismo tiempo como también a intentar movernos, ¿no? Sí. En esa época no salíamos mucho, siempre estábamos, era dentro del colegio como tratando en los descansos de imitar lo que estábamos viendo con ese tipo de videos. Sí. Y ya para más o menos para esa época empezamos como a hacer los primeros balls y las primeras pasadas que teníamos por ahí, los tres, ¿sí? Ya digamos que empezamos como a arriesgarnos más a meternos a hacer cosas más evolucionadas para esa época. Piñero fue uno de los que empezó con ese tipo de cosas y resulta que en el colegio había una tarima, ¿sí? Sí. Y esa tarima, todo el mundo en el colegio o uno como niño inocente pues decía que la tarima siempre estaba embrujada. Entonces nadie se le acercaba a esa tarima y entonces como nadie se le acercaba, la tarima permanecía sola en el colegio y ese era nuestro espacio para irnos a movernos y a fortalecernos porque hacíamos muchos push-ups y muchas rutinas de fortalecimiento. Y atrás del colegio había un árbol, que el árbol llegaba a medir más o menos lo de 3 pisos, ¿sí? Había 3 pisos del colegio, es decir, había primaria, había secundaria y ya los de 11 y de octavo para arriba, en el tercer piso, y el árbol estaba paralelo a ese colegio, a ese edificio. Sí. Entonces nosotros nos íbamos para atrás de ese colegio y nos encantaba irnos a trepar arriba a hacerles muecas a los que estaban en el tercer piso, güey. Y entonces era muy chistoso porque nosotros les hacíamos muecas, no sé qué, nos veía el profesor y como que bájese rápido, corra no sé qué y váyanos para las canchas a disimular haciendo barritas y bueno. Entonces, bueno, nosotros transcurrimos así un tiempo. Ya ahí ya empezó a evolucionar más YouTube, ahí ya empezaron a moverse distintas plataformas de difusión y ya empezamos a conocer esto con la palabra parkour, como todo el mundo lo empezó a conocer. Sí, ya entonces para esa época ya salíamos y algo muy chistoso era que nosotros las clases de educación física ya no las el profesor nos decía como, bueno, ustedes vayan allá, hagan lo suyo, salten allá, hagan sus pruebas, lo que es eso, y déjenlos acá. Es decir, para esa época el profesor de nosotros era como, no, estos chinos ya no necesitan estar aquí en la clase de rutina o no les interesa el tema del fútbol, sino que son personas como con otros pensamientos diferentes, no quieren estar aquí con una pelota.
Entonces Sí. simplemente como que nos dejaba aparte y nosotros simplemente nos íbamos a medirnos. Yo me acuerdo que yo cargaba 1 metro en la maleta y con el metro en la maleta pues medíamos y empezamos a hacer como saltos de precisión, a ver, alargar el salto de precisión y bueno. De ahí para allá el colegio tuvo una construcción, o sea, una evolución, hicieron una construcción y construyeron unas escaleras como en bajada con intersecciones. Entonces era la escalera, la intersección, otra bajada y así a los bloques al tercer piso. Sí. Y esos fueron como nuestros primeros saltos fuertísimos que hicimos. No sé, con tenis de estos de suela delgadita, en donde tú pues no tenías, digamos, el conocimiento de cómo recepcionar, de cómo hacer las caídas. Simplemente veíamos, digamos, que esa parte que nos mostraba el video de lo impresionante del salto y tal, y pues queríamos hacer lo mismo. Sí. Y Piñero fue uno de los que empezó haciendo gato press del balcón del tercer piso a la intersección. Y ahí ya empezamos como a desbloquear salticos así random nosotros. Y la gente ya en el colegio, o nuestros compañeros de clase, se empezaron a dar cuenta como que, oiga, estos manes hacen algo que nosotros, o sea, que casi aquí ninguno está haciendo. ¿Sí? Y hubo un salto muy importante que un día de esos en los que estábamos haciendo saltos, Piñeros llega y nos lleva a la cancha quedaba frente al edificio, ¿sí? Y Sí. nos dice como, oiga, miren para allá, miren el balcón del segundo piso. Entonces nosotros nos quedamos mirando el balcón y nos dice como, yo creo que yo estoy fuerte para tirarme de allá al piso, del segundo piso al suelo. Sí. Y nosotros le dijimos como, bueno, nosotros a Carlos Piñero lo teníamos como en un concepto del man fuerte, del chino más fuerte. Y nosotros le dijimos como, bueno, pues hágale, intente ahí tirarse, no sé qué. Yo por ahora no le voy a hacer ni Sebastián porque no tenemos la experiencia. Sí. Y entonces dijo, no, es que yo quiero hacer un salto que le vi a David Bell ahí. Y yo lo vi tirándose de un edificio a otro, pero pues no es un edificio a otro, pero pues es una altura grande. Sí. O sea, no era el segundo piso clásico, sino que era un poquito más Más grandecito. Y arriba, nosotros sí. dijimos, bueno, pues intente. Y llega este man y se tira y cae perfecto abajo y nosotros quedamos como, uff, man. O sea, tenemos que entrenar esto y tenemos que poder hacer también lo que está haciendo Carlos, Sí. lo que está haciendo Piñeros, porque digamos que eso para nosotros fue un logro a desbloquear, ¿me entiendes? Sí. Una cuestión así. Entonces nosotros dijimos, no, pues empecemos a prepararnos más. Ya a raíz de eso, los tres empezamos a salir después del colegio. Yo me acuerdo que cuando nos tocaba uniforme, nos tocaba llevar en las maletas, nos llevábamos los tenis Sí. y salíamos los tres a darnos duro allá contra el pasto en un parquecito que quedaba cerca, en Sí. donde hay una piedra de mármol y en esa piedra de mármol todavía existe. Y ahí empezamos a hacer las primeras como cosas más conscientes, ¿sí? Como que Sí. el movimiento se hacía un poco más pulido. Y ahí nos damos cuenta de algo y es que resulta que alguien de nuestra jornada, nosotros estudiamos por la jornada mañana, Sí. alguien de nuestra jornada grabó el video, ¿sí? Y lo subió a, digamos, a las redes que tenía el colegio. Sí. Y todos los chinos del colegio estaban como hablando de ese salto de Piñeros. Sí. Y nos dimos cuenta por medio de eso que habían dos personajes en la jornada tarde que hacían lo mismo que nosotros estábamos haciendo. Sí. Entonces nosotros dijimos como, oiga, tenemos que conocer esos manes, quiénes son, por qué. Y entonces nosotros a la salida del colegio nos pusimos a esperar y una vez un chico, no me acuerdo quién fue, que era en mi mismo curso, nos dijo como, ve, yo sé quiénes son los dos que están saltando por la tarde. Y ellos ya vieron el video y también hicieron el mismo salto y no sé qué. Pues esos dos personajes llegaron a la puerta de la entrada
un día que nos pusimos cita. Sí. Y esos dos personajes eran el señor Leonardo Corredor, ¿sí? Y el señor Mario Ruiz, quien al día de hoy es un youtuber muy conocido, pues ustedes saben. De hecho, pues gracias Mario Ruiz, si estás viendo esto, man, usted se acordará de los momentos. Y pues esos personajes empezaron también a salir con nosotros ya en fines de semana, es decir, teníamos cruzados los horarios, pero los fines de semana eran como esos momentos de oportunidades para salir todos a compartir qué tenían ellos que no teníamos nosotros, ¿sí? Sí. Yo en mi casa, pues mi mamá es profesora y tenía algunas colchonetas. Y yo me recuerdo que en esa época en el Timisa nosotros empezamos a sacar las colchonetas, yo sacaba las colchonetas escondidas, y nos íbamos Piñeros, Sebastián, Mario Ruiz, Leonardo Corredor, mi persona, Sí. y algunos otros pelados que por ahí estaban también conociendo el tema. Nos íbamos con las colchonetas hasta el Timisa a intentar hacer lo que estamos viendo en los videos, Sí. que ya para esa época, pues con Spider-Man empezamos a ver la sombra en la pared, empezamos a ver el backflip, empezamos a ver muchos de esos movimientos que pues hoy son muy relevantes en la comunidad, ¿no? Y ya con eso entonces empezamos como a tratar de entrenar más, como así. Y para esa época llega al mercado, llega algo que se llamaban los MP4 y los MP3, de escuchar música, ¿no? Sí. Muy clásico. Entonces, pues nosotros no teníamos mucho dinero ni nada, pero a Sebastián García le compraron un MP3 y un MP4. Entonces resulta que para esa época llevar el MP4 al colegio era el Está boom, la porque verga, tú sí. en el MP4 podías descargar los videos que ya empezaron a surgir en YouTube y podíamos verlos en la clase. Entonces nosotros en las clases o entre las clases era pum, a mirar videos y a mirar a ver qué más, quién había subido, por qué, de dónde. Y ahí es donde llega nuestro primer contacto con la era o la etapa de la evolución del parkour, en cuanto a Londres y en cuanto a los chicos de Three Room Family. No sé si ustedes se acuerdan de Three Room, de Chase Hermitage, El de, hermano bueno, de toda Coleby. esta gente. Sí. Y el primer video que guardamos nosotros en ese MP4 fue un video de Three Room Family. Sí. Nos coge la afición entonces a todos, nos cogió la afición por ver a Daniel y la vaca saltando. Nosotros para esa época veíamos, por ejemplo, videos como Cambridge Joy o videos de los primeros videos que hicieron, que de hecho antes de eso viene un grupo que nos marcó mucho, que es Ampisound. Y Ampisound viene con su auge de unir a toda la gente así como en comunidad y esto. Y nosotros dijimos como, uff, o sea, esta gente está ya a otro nivel, están ya tratando de eso. Y ahí viene, digamos, como que la evolución de desplazamiento. Pasamos a querer intentar giros y a querer movernos, digamos, estáticamente haciendo todas esas piruetas que estamos viendo en los videos de la época, ¿no? Sí. Qué Y interesante. luego llega un video muy icónico con el que pues se nos parte otra vez la historia, porque llega este chico Oleg Borslav con su video de Out of Time Yes. y rompe todos los esquemas del man, porque videos muy producidos o muy editados para esa época no habían. Y llega este man a arrasarla toda con ese tipo de edición que hizo en ese video. Y eso para nosotros empezamos a darle. Entonces fíjate que digamos, nuestra huella en la evolución de esto fue, primero conocimos la fuente que fue los franceses. Sí. Segundo, nos fuimos por el movimiento que estaba surgiendo en Londres. Y tercero, pues conocimos los rusos. Ya después ya veíamos videos de rusos en la nieve y un sinfín de piruetas y bueno.
Entonces, pues ya digamos que en esa época surgió la necesidad de grabarnos, de mirar qué estábamos haciendo, de mirar cómo lo estábamos haciendo, porque queríamos de cierta forma imitar lo que estábamos viendo, o sea, como hacer una producción, como hacer un video, eh, pues marcando esa historia de esa etapa de nuestra historia. Eh, y al primero que le compran una cámara filmadora es a Sebastián García. Y entonces Sebas empieza a grabarnos y empezamos a hacer muchas grabaciones de nosotros, o sea, clips como corticos. Y cada uno fue como creando su carpetica, sí, sus clips, para empezar a tener como esa historia, ¿no? Y ya después empieza Mario a comprar otra cámara, y ya pues nos metemos en el cuento de la edición. Para ese entonces éramos los cinco, perdón, moviéndonos por ahí en el Timisa, y vuelve y se nos parte la historia porque para esa época también llegan otros dos personajes a la vida, pues en meses diferentes, pero llegan ahí como, como a impactarnos también porque pues éramos jóvenes, digamos que ya para esa época, te estoy hablando del 2008 más o menos, que fue cuando ya teníamos 15 o 16 años, y llega un man con sudadera roja y con un mechero acá y se presenta como el señor Giancarlos. Y nosotros vemos a Giancarlo y Giancarlo llega ahí, hace las vainas tan fácil, llega este man a hacer equilibrio de para atrás en los embarcaderos del Timisa, y nosotros decimos como, uy, pucha, este man, ¿este quién es? ¿De dónde salió? Que lo queremos en nuestro grupo, ¿sí? A pesar de que en esa época ni siquiera había un nombre, no había nada, sino éramos un grupo de Sí, chicos entrenando eso. Y bueno, llega este tipo y empezamos a entrenar con este tipo. Ahí ya digamos que se nos amplió más el panorama de experiencia porque él ya venía de cosas como el karate, de giros, de muchas vainas que también pues ampliaron, digamos, nuestro repertorio de movimientos en esa época. Y pues más sí. teniendo en esa época las colchonetas, pues nos volvíamos, era la locura y digamos que salto que lográbamos o salto que pulíamos al 100 lo grabábamos y lo teníamos ahí documentado para algún momento, ¿sí? Sí. Luego yo me voy en uno de esos entrenos me voy solo a entrenar por allá arriba a uno de los embarcaderos del Timisa. Sí. eh, y está un tipo, cuando yo llego arriba a la cima del embarcadero, está un tipo allá haciendo una parada de manos espectacular, o sea, una vaina loquísima. Eh, y yo llego y me quedo mirando el tipo, es un tipo flaquito, y yo le digo, oiga, man, qué buena parada de manos tiene y no sé qué. Y el tipo me dice como, ah, sí, gracias, cuando quiera le enseño, es que yo hago gimnasia. Entonces yo le dije como, ah, bueno, nosotros hacemos esto de parkour. Y el tipo nos dice como, venga y, ah, ustedes hacen parkour, ah, qué chévere, no sé qué, yo sí quería intentar algo y por ahí hago algunos giros y esto, pero pues yo soy más de gimnasia. Ese señor del que les estoy hablando, o esa persona, ese personaje es el señor Gio Villalba, ¿sí? Que fue otra de las personas que empezó, ahí se agregó, digamos, que al grupo, y ahí empezó a enseñarnos muchas más técnicas, muchas más cosas, porque él ya venía de un proceso de gimnasia pues amplio, y era muy chistoso porque nosotros hacíamos las cosas a lo que habíamos aprendido, como al fallo y al error, y este tipo hacía todo muy técnico, muy cuadriculado, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues esa fue como una muy buena combinación entre todo lo que estábamos aprendiendo nosotros y lo que ellos estaban aprendiendo de nosotros, porque para esa época Piñeros ya tenía un nivel brutalísimo. Entonces, Sí. pues bueno, esa mezcla se dio y ahí empezamos con ese como grupo. Entonces, una vez nos sentamos en el parque y dijimos, oiga, ¿cómo llamamos a este grupo? ¿Cómo le ponemos? Porque ya empezamos a ver que había muchos grupos. O sea, te estoy hablando de que en esa época ya estaban
o sea, transversal a nosotros, ya estaban grupos creándose como la Monkey School, ya estaban grupos como Le Chats, ya estaba Fiji Sanasum, que fue pues el precedente a Familia Aire, ya estaba gente como Felinos Urbanos, todos tenían su proceso, pero digamos que nosotros, nuestra casa y nuestro momento estaba en el Timisa, ¿sí? Entonces nosotros dijimos como, bueno, ¿y cómo le vamos a poner de nombre a esta vaina? Tenemos que ponerle un nombre y eso. El primer nombre que dijimos como, venga, pongámosle un nombre, fue Bar of the Park. Literalmente era como la barra del parque, porque pues a la final ni inglés teníamos en esa época y nosotros como, no, llamémosle algo más, no sé, como las arañas, como alguna cosa así. Entonces nosotros, de ese nombre primero, ese nombre nunca se puso, pero pues sí se pensó, pasamos a algo que se llamaba los Urban Runners, ¿sí? Y de Urban Runners finalmente salió el nombre que todo el mundo conoce o que vio, que fue Urban Spears, Spears. ¿sí? Y bueno, de ahí ya empezó, digamos que el grupo a tener más como reconocimiento en el Timisa, porque en el Timisa ya empezaron a reunirse, ya empezamos a mirar que había muchos otros procesos transversales, el caso de estilo urbano, el caso de Tamashikase, por ejemplo, y ya Sí. empezamos a ver que habían otras personas que estaban haciendo lo mismo y fue muy chévere porque Urban Spears en un momento pegó muchísimo, ¿sí? Entonces se nos dan algunas oportunidades, se nos dan algunas entrevistas con gente por ahí random y pues el grupo digamos que empieza a conocerse y empezamos a editar videos. A mí nunca me gustó estar frente a la cámara, a mí nunca me gustó porque yo era una persona, como les digo, muy tímida. Entonces yo nunca estaba frente a la cámara, pero sí siempre estuve como ayudando a grabar, como esto, a pesar de que yo también tuviera habilidades para esa época. Sí. Y ahí empezaron a surgir los primeros videos, hicimos algunos comerciales. Eh, para esa época, para esa época fue muy chistoso porque me acuerdo de la era en la que esta empresa de galletas Brinky empezó a reclutar chinos con habilidades así. Eh, Nos hicieron un comercial y nosotros siempre pensamos que el comercial iba a salir, pues, o sea, íbamos a salir ahí, ¿no? Sí. Y pues nuestra sorpresa fue que cuando llegamos a ver el comercial solamente mostraba las siluetas. O sea, no nos mostraba como tal, las caras no era impresionante porque nosotros, hey madre, mira, este soy yo, ay, ahí está Sebastián, ahí está Piñeros, ahí está no sé qué. Y salíamos del colegio y pues en esa época ya Giancarlo y ya Gio empiezan también a tener, entonces salíamos y se ponían sus camisetas de Brinky y hágale a repartir galletas y a saltar por todo lado, a hacer exhibiciones. eh, Sí. y ya, o sea, eso fue como la entrada, nuestra entrada a todo este mundo que hasta hoy pues se ha mantenido, ¿no? Y así fue. Ya después, pues, ya hubieron otros procesos y otro tipo de cuestiones que nos fueron metiendo un poco más en esta vida, ¿no? Y eso fue Vapin. Bueno, qué interesante saber todo ese tema de cómo nace Urban Spears. Parce, es algo bueno, los que tuvimos el placer de ver a Giancarlo en su auge, ¿no? Me recuerdo mucho cuando, como en el 2009, más o menos 2010, como en el 2010, 2011 yo creo, traen a Giancarlo a Soacha para hacer una exhibición. Nosotros ya llevamos entrenando como, ¿qué año y medio? Yo creo, 2 años. Y wow, qué tipo para hacer muchas cosas. Era impresionante verlo saltar y nos enseñó muchas cosas a nosotros, como en un día que entrenamos con él. Es muy severo, bueno, muy severo conocer esa parte de la historia que no sabía. Son cosas que ni idea y muy chévere que Además que te digo yo, digamos que Urban Spears surgió por las habilidades.
que tenían Giancarlos y Gio en su momento, Sí, pero digamos que detrás de eso estuvimos nosotros y yo tengo que hacer un reconocimiento a Sebastián. Sebastián García es una persona que pues casi nadie reconoció dentro de digamos, la evolución unos años después, pero Sebastián influyó mucho en todo ese momento, ¿no? Sebastián ya pues no está hoy en día en este mundo, pero fue la persona o esos dos, Piñeros y Sebastián, fueron las personas que empezaron con ese movimiento y que pues gracias a ellas creo yo, porque hasta el logo hicimos, eh, se dio ese movimiento y Urban Spears pues surgió de ahí, ¿no? qué Eso es, chévere. eso es importantísimo. Bueno, qué chévere. Ahí me respondiste también una parte de la pregunta siguiente, que era sobre la historia del parkour bogotano, desde tu saber. Nos contaste una parte de la historia Sí, sí, sí. que no sabías. No sé si quieras complementar algo a esa historia, cómo llegas a Familia de Aire, por qué cambias de, o sea, por qué retiras de Urban Spears, qué pasa con Urban Spears y por qué llegas a Familia de Aire. Me surge esa pregunta Ok. teniendo en cuenta